Prácticamente todo el mundo conoce ese clásico episodio de Los Simpsons en el que Bart termina causando un desastre ecológico y diplomático en Australia, todo por preguntarse por qué el remolino de su inodoro siempre gira a la derecha. Su sabia hermana, Lisa, le explica que para el otro lado. En el hemisferio norte el agua corre hacia la izquierda. Es el efecto Coriolis. Bueno, se dice Coriolis, pero... Es el efecto Coriolis. Coriolis. Es el efecto Coriolis. Espera, de nada sirve pelear con una caricatura. Pero bueno, siguiendo con el tema, Lisa después le explicaría a Bart justamente lo opuesto ocurre en el hemisferio sur, y que cuando le jalan al inodoro ahí, el remolino se va en dirección de las manecillas del reloj. Pero ¿qué pensarías si te dijéramos que ese mito urbano mantenido tantos años por los Simpsons es falso? Y no solo eso, sino que tiene más relación con los procesos que pasan en nuestra atmósfera que los que se dan en nuestros desagües. Descubre por qué en este episodio de Planeteando, los vlogs más chidos del planeta Tierra. Primero que nada, suscríbanse y denle a la campanita. Y después aclaremos algo. Lisa Simpson tenía razón en algo. El efecto Coriolis sí existe, pero no es algo que le ocurre al agua de nuestros retretes. Y para explicarte por qué, tenemos que hablar de física. Y antes de que abandones este video pensando que si te enseñamos de física no vas a tener nada interesante que contar en la próxima fiesta, recuerda que llegar a una fiesta a desmentir un capítulo de Los Simpsons tiene mucho poder fiestero. Bueno, ahora sí. ¿Qué es el efecto Coriolis? Este es un efecto que ocurre en cualquier sistema que esté en rotación, exactamente como nuestro planeta. Pero para entender cómo funciona, hay que empezar pensando en la clásica frase que Einstein no dijo: todo es relativo. Lo que pasa con el efecto Coriolis es muy parecido a lo que ocurre con nosotros cuando intentamos explicar la rotación de la Tierra. Mientras estamos parados en ella, no sentimos que se está moviendo. Pero si alguien nos pagara para subirnos a una nave espacial y desde ahí nos asomamos desde una de sus ventanitas, sería muy claro que la Tierra gira en dirección oeste-este. Claro que todo ese viaje no sería necesario, ya que hay muchas otras cosas que nos dan pistas de este movimiento, como el día y la noche o los cambios en las posiciones de las estrellas. Entonces, como puedes ver, todo depende del sistema de referencia que estés usando para explicar este movimiento. Regresando a Coriolis, tenemos que algo muy parecido pasa cuando intentamos explicar el movimiento de las cosas que se mueven del ecuador a los polos y viceversa. Veamos las diferentes referencias que podríamos usar para ver este movimiento. En primer lugar, podemos imaginarnos a dos personas, una parada en el polo norte y otra en el ecuador. Si tú fueras la persona parada en el ecuador y la persona en el polo te lanzara un balón en línea recta y la Tierra no girara sobre su propio eje, entonces recibirías ese balón sin problemas. Pero como sabemos, la Tierra sí gira sobre su propio eje. Entonces, desde el momento en que tu compa te lanza la pelota desde el polo norte, tú verías cómo ese balón poco a poco se desvía hacia tu izquierda. Y tal vez pensarías con buena razón: qué mala lanzadora, ya que cada vez que intentaran hacer esto, siempre verías el balón desviarse hacia la izquierda. En cambio, si tú intentaras lanzarle ese balón, aunque tu intención fuera lanzarlo en línea recta, siempre verías que este se va a la derecha. Y tal vez en ese momento te preguntarías: ¿qué está pasando? ¿Qué fuerza sobrenatural está desviando mi balón a la derecha? Espera. La cosa aquí no es que haya alguna fuerza moviendo tu balón, sino que el que se está moviendo eres tú. Pero como tú no sientes ese movimiento, te da la impresión de que es el balón el que se está moviendo. Por lo mismo, desde tu posición, es como si existiera una fuerza que acelerara a los objetos que se mueven dentro de tu sistema de referencia, y a esta fuerza se le conoce como fuerza de Coriolis. Pero no es una fuerza real, ya que en teoría no hay nada que la produzca. Por lo tanto, surge para poder dar una explicación a la desviación aparente que sufren los objetos al moverse. Una vez que nos salimos del primer sistema de referencia, es más fácil ver dónde sale esta misteriosa fuerza. Las diferentes latitudes de la Tierra, debido a su diámetro, tienen que girar a distintas velocidades para estar exactamente en el mismo punto al mismo tiempo. El diámetro de la Tierra es el máximo en el ecuador y se va reduciendo conforme nos movemos a los polos. Esto quiere decir que alguien que se encuentra parado en el ecuador tiene que abarcar más distancia para llegar al siguiente punto y por lo tanto tiene que viajar mucho más rápido que alguien que está en los polos. Es por eso que cuando alguien en el polo norte lanza el balón en línea recta hacia el ecuador, la persona en el ecuador se mueve a tal velocidad que para cuando el balón alcanza su destino original, parece que el balón fue el que se desvió, pero en realidad fue la persona la que se movió hacia la derecha. Y cuando volteamos este sistema de referencia hacia el otro lado, es decir, si lo vemos cuando ocurre desde el ecuador al polo sur y del polo sur al ecuador,
inodor, vemos que pasa exactamente lo mismo, pero esta vez el balón se desviará a la izquierda del punto del que se ha lanzado, justamente por la dirección en la que gira la Tierra. Entonces, en eso los Simpsons sí tenían razón. Existe un fenómeno llamado efecto Coriolis que cuando se da en el hemisferio norte hace que los objetos se desvíen hacia la derecha y que en el hemisferio sur se desvíen hacia la izquierda. Aunque claro que este efecto no aplica a personas lanzando balones de una latitud a otra, ya que esto solo podría lograrlo Superman. Pero antes de que expliquemos por qué esto no puede pasar en un inodoro o en un desagüe, debemos de preguntarnos cómo fue que descubrimos esto sin tener que subirnos en una nave espacial para ver cómo la Tierra gira. Por un lado, tenemos que muchas personas interesadas en la rotación de la Tierra empezaron a crear teorías y a hacer experimentos para comprobar estas teorías, que directa o indirectamente demostraron lo que te acabamos de contar. Algunos ejemplos son lo que hizo Giovanni Borelli en 1688, quien quiso calcular la desviación de un objeto en caída libre desde lo alto de una torre de 72 metros. La expresión matemática que Laplace y Gauss generaron en 1803 para explicar esta desviación, o cuando Foucault creó un péndulo en 1851 para demostrar la rotación de la Tierra. Uno de los mayores contribuyentes fue Gaspard Gustave Coriolis, que en el año de 1835 publicó su artículo Sur l'équation du mouvement relatif du système de corps, que para nosotros los no francófonos quiere decir sobre las ecuaciones del movimiento relativo de los sistemas corporales, donde describe matemáticamente esta fuerza a la cual llamaba fuerza centrífuga compuesta. El trabajo de Gustave Coriolis pasó mucho tiempo desapercibido después de su publicación, y no fue hasta después que se decidió que este efecto debería llevar su nombre gracias a sus contribuciones. Y aunque en realidad se considera que el trabajo de Laplace fue mucho más significativo para entender este fenómeno, este cuate ya tenía tantas cosas a su nombre que algunos consideran que fue más justo ponerle el nombre de Coriolis. Algunos de los ejemplos más importantes vienen del movimiento de fluidos como corrientes oceánicas o la circulación de los vientos en la atmósfera, aunque tal vez no haya ejemplo más claro del efecto Coriolis que lo que vemos que pasa con los huracanes. Cuando se forma una versión genérica de un huracán, es decir, un ciclón tropical, en su centro hay una zona de muy baja presión, el famoso ojo de la tormenta, que hace que el aire se mueva hacia el centro. Ese aire es desviado a la derecha o a la izquierda, dependiendo del hemisferio, gracias a nuestro amigo Coriolis. Y es así como estos ciclones tienen un sentido de rotación contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio sur. Además de explicar el sentido de rotación de los ciclones tropicales, el efecto Coriolis también ha servido para explicar y corregir el vuelo de los aviones, ya que sus trayectorias en largos recorridos se ven afectadas por la deflexión que le da la rotación de la Tierra. Y aunque corrientes, ciclones y vuelos de avión son fácilmente explicables por este efecto, existe una gran lista de cosas que la gente le atribuye a Coriolis, pero que seguramente son un mito. Por ejemplo, hay gente que dice que el desgaste desigual en la suela de los zapatos o la asimetría en los órganos de artrópodos voladores se debe al efecto Coriolis. Pero estos ejemplos son solo estimaciones, ya que no se ha podido demostrar científicamente. Pero, como afirmamos al principio de este video, quizá no haya mito más popular que la idea de que la dirección de los remolinos generados en el desagüe es algo provocado por el efecto Coriolis. Si fuéramos como Bart y quisiéramos comprobar lo que nos dijo Lisa, tal vez en lugar de tener que ir hasta Australia, podríamos leer uno de los varios estudios de personas que se han metido a las casas de la gente a analizar sus inodoros y hubiéramos encontrado que los factores que en realidad influyen son la geometría del depósito o las irregularidades del tubo de desagüe. Pero si no quieres leer esos estudios o meterte a revisar los inodoros de extraños, es posible verlo desde las matemáticas detrás de este efecto. Al ser el resultado de la rotación de la Tierra, en realidad todo depende de qué tanto se tarde la Tierra en dar una sola vuelta, ya que en este caso son 24 horas. Es tan lento este proceso, comparado con la velocidad a la que se vacía un recipiente con agua, que la fuerza de Coriolis no le da tiempo de afectar significativamente al agua del lavabo. En cambio, un avión o el aire de un huracán tardan de horas a días en atravesar grandes distancias, y por lo mismo esta fuerza sí puede tener un efecto en sus movimientos. Así que no. Y aunque lo digan los Simpsons, el giro en el desagüe al jalar la taza del inodoro no tiene nada que ver con el efecto Coriolis. Así que la próxima vez que alguien les quiera tomar el pelo, ya tienen las herramientas necesarias para desmantelar este gran mito que permea a toda una generación educada por los Simpsons. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la Tierra. Yo soy Bernie Bastien, tu Capitán Planeta, y esto fue Planeteando. Muchas gracias por vernos, planetarios, y en específico gracias a Josué Esparza, que hizo la investigación para crear este guión. Nos vemos en la que sigue.